Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a Comunidad de Gracia y los saludo como cada ocasión que tengo de estar delante del pueblo del Señor para predicar su palabra. Deseando, orando, anhelando porque las circunstancias que estén viviendo actualmente en su vida los lleven a los pies de Cristo. Si es así, hermanos, si es así, amigos, estamos siendo bendecidos. Esta mañana me gustaría comenzar diciendo que el pueblo de Dios y por supuesto cada uno de sus hijos fue rescatado de su condición de esclavo para ser apartado y servir en una relación exclusiva a su Señor. Todo esto solo por gracia. Nadie, absolutamente nadie fue salvado por sus obras o por la posibilidad, por la promesa de buenas obras que vendrían en el futuro, si es que existe una relación con Dios. Es la gracia y solo la gracia de Dios lo que nos hace miembros del pacto. Es el Señor quien de manera autónoma hace una promesa que va a cumplir por su propio nombre. La va a cumplir de manera unilateral, bajo cualquier costo, bajo cualquier circunstancia, cumpliendo todas sus leyes, sin manchar su santidad y sin darle una ligera sombra a su gloria. Por esto podemos afirmar categóricamente que la salvación de un hijo de Dios no se pierde. No se pierde bajo ninguna circunstancia. Esta es la contundente verdad. Y es una verdad que es motivo de gran alegría para todos los creyentes. Es una verdad a la que el pueblo de Dios dice amén. Pero es una verdad que no debe de tomarse a la ligera. Porque alguien podría creer que esta promesa que es verdad por parte del Señor puede ser un salvoconducto, una licencia para vivir de la manera en que quiero, para hacer lo que se me dé la gana. Total, la salvación no se pierde. Quien lo vea de esta forma está profunda y peligrosamente equivocado, porque esta verdad significa exactamente lo contrario. Que la salvación de un hijo de Dios no se pierda obliga a cada creyente del pacto, a cada miembro del pacto de gracia a crecer en santidad. Estamos obligados a crecer en santidad, porque un hijo de Dios sabe hacia dónde se dirige. Un hijo de Dios sabe que va a ir delante de la presencia del infinitamente santo Señor de los ejércitos. Y también sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Es por esto que la fe y por lo tanto el carácter de un creyente debe de estar purificándose constantemente hasta que llegue a ser perfecta e íntegra. Hasta que lleguemos a ser santos como Dios es santo. De manera que lo que vivimos en este mundo, mientras andamos como peregrinos hacia la ciudad de Dios, se constituye como un proceso de santificación en los hijos de obediencia. Gracias a Dios y por la gracia y misericordia de Dios, este proceso va a llegar a la perfección porque Dios lo ha prometido. Es Dios quien inicia el proceso y quien lo sostiene hasta que se cumpla perfectamente. Es Dios quien está atento a que esto suceda de manera personal en cada uno de sus hijos. El proceso inicia cuando nos llamó, conociendo nuestro nombre. Va a concluir en el día de Cristo. Lo que esto quiere decir, mis amados hermanos, es que el proceso de purificación de nuestra fe, o lo que nosotros llamamos nuestro crecimiento en santidad, no es algo subjetivo, no es un sentimiento, no es una emoción pasajera. La madurez espiritual de un creyente es un proceso
absolutamente objetivo. Tiene principio, tiene final, tiene dirección, tiene sentido, tiene medios que van a fomentar su correcto desarrollo. Y estos medios se pueden medir. Lo que quiero decir es que este proceso en el que hay crecimiento se puede controlar. Si tiene crecimiento, quiere decir necesariamente que puede llegar a estancarse, ¿cierto? Pero también quiere decir que puede haber retroceso. Pero subrayo nuevamente, la salvación no se pierde. Subrayo categóricamente, Dios va a concluir el proceso de manera completa y perfecta en el día de Jesucristo, porque el Señor lo ha prometido, porque el Señor es fiel a sus promesas. Por tanto, si el proceso de santificación integral del pueblo de Dios está estancado, o peor aún, está retrocediendo, entonces Dios mismo tendrá que hacer los ajustes necesarios, siempre en la justa proporción, para corregir lo que se tenga que corregir. Y esta es la verdad que sostiene el mensaje central que estamos estudiando en el libro de Oseas. Dios es fiel a sus promesas y por tanto va a actuar para que se cumplan. Dios va a proveer con autoridad, por su soberanía y bajo su providencia, todas las circunstancias necesarias para purificar de manera integral la fe de cada uno de sus hijos. Estas circunstancias pueden tener la etiqueta que nosotros le queramos dar. De lo que podemos estar seguros es que cada una de esas circunstancias que vivimos tiene el propósito único de hacernos madurar en nuestra fe, para que cada día, en cada nueva circunstancia, le demos de una mejor manera la gloria a nuestro Señor. Si como hijos de Dios alguna vez te has llegado a preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, aquí tienes la respuesta. El Señor está actuando en tu vida para purificar tu fe por medio de esa circunstancia que estás viviendo. Este breve prólogo que acabamos de presentar nos permite abordar la sección en la que vamos a estar meditando esta mañana. Está en el libro de Oseas, capítulo 13, versículos del 1 al 8. Te pido por favor que abras tu Biblia y vayas para allá. Vamos a leer un mensaje fuerte, pero no podemos pasar por alto la promesa del Señor. La verdad que acabamos de decir, la salvación de un hijo de Dios no se pierde. Te ruego que te pongas de pie para que con reverencia, pero también con gozo, escuchemos la voz del Señor que está ministrada a su pueblo en esta mañana. Oseas, capítulo 13, versículos del 1 al 8, y lo vas a escuchar de la traducción de la Biblia de las Américas. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos, con su plata, conforme a su pericia. Todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos, se saciaron.
Y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé. Como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho. Y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Les invito a que oremos a nuestro Señor. Señor, Dios y Padre nuestro. Señor, qué privilegio es poder adorarle, servirle con alabanzas, Señor, en compañía de su pueblo. Qué privilegio, Señor, es presentar ofrenda agradable delante de su presencia, porque lo hacemos con un corazón sincero, Señor, con celo y fidelidad a su palabra, porque estamos reunidos, Señor, delante de su presencia para ser bendecidos, Padre, con su palabra, para ser edificados, para crecer en santidad, Señor, de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Padre, que su Santo Espíritu sea con todos nosotros, para que su palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y haga su obra en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, le ruego, le suplico una porción especial de su Santo Espíritu, para que no permita, Señor, que yo me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que usted, Padre, me utilice como un instrumento para presentar de manera fiel, celosa, con valentía, pero también con amor y misericordia, la palabra que usted tiene para nosotros, reconociendo, Señor, que toda ella es una bendición, que toda ella es amor y misericordia para su pueblo. Por eso le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos toda la honra y toda la gloria solamente a usted, Dios eterno. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y capacitados por el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. No podemos negar que el mensaje es duro. Así que no debemos de perder de vista la verdad del Evangelio que está puesta delante de nosotros. La salvación de los hijos de Dios no se pierde. Por eso podemos decir con toda seguridad que las circunstancias que vive su pueblo son todas ellas una bendición que nos está preparando en cada una de ellas para estar eternamente delante de la presencia de nuestro Dios. El pueblo de Dios está siendo purificado. Esta es la idea que gobierna el discurso con el que se cierra ese juicio por la querella presentada por el Señor contra su pueblo. A lo largo de todo el mensaje de Oseas hemos visto cómo la apostasía está corrompiendo la fe de una persona y va carcomiendo la relación que tiene con Dios. En Oseas 5, versículos 3 y 4 dice: yo conozco a Efraín, e Israel no se me oculta. ¿Por qué ahora te has prostituido, Efraín? Se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Recordemos que en el contexto hebreo, conocer implica relacionarse de una manera formal, legal, íntima y exclusiva con otra persona, igualito que un matrimonio. De manera que Dios se relaciona con su pueblo, pero su pueblo no se relaciona con su Señor de una manera formal, legal y exclusiva. La relación falló. Y esto sucedió porque basamos esta relación, cimentamos esta relación en nuestro propio criterio,
Esto nos lleva a vivir creyendo que otras relaciones son igual de importantes que la relación que tengo con mi Señor. De manera que creo importante la palabra del Señor, pero también creo que son importantes mis propios intereses, mi comodidad. Claro, también se considera lo que dice el mundo. De esta manera es que se vive un adulterio espiritual, una doble vida. No hay integridad. Esto es lo que va a provocar una falsa percepción de la realidad, que va a provocar que cada una de nuestras acciones sea un error, sea un pecado en contra del Señor, lo que va a convertir nuestra existencia en una verdadera tragedia. Pero Dios es rico en misericordia y por su fidelidad al pacto va a castigar a su pueblo. ¿Recuerdas qué es castigar? Va a visitarlos para custodiar con mucha atención su regreso al único camino que los lleva a la gloria. La apostasía que practicaba Israel hacen del juicio disciplinario un instrumento justo, pero también necesario de este lado de la eternidad. Por eso hemos titulado la predicación de esta mañana como la catástrofe de la rebelión. Porque después de 25 años de llamados al arrepentimiento por parte del profeta, el castigo ha llegado sobre el pueblo. Vamos a presentar 4 encabezados principales para desarrollar el tema. Como punto número 1, veremos cómo la rebeldía nos lleva de la bendición a la perdición. En el segundo encabezado vamos a exponer cuáles son las implicaciones del monopolio de la salvación. Veremos que una fe corrompida que se revela al Señor va a producir un corazón ingrato. Y por último, el profeta nos muestra cuáles son las características de la visita que el Señor hace a su pueblo. La dureza del mensaje es proporcional a la necedad del pueblo. Recordemos que además de Oseas, hubo al menos otros 5 profetas ministrando la palabra de Dios al mismo tiempo, todos llamando al arrepentimiento por el mismo pecado, el rechazo del pueblo de Dios hacia su Señor. Todos llamando al arrepentimiento porque el pueblo se negaba a parar, a dar la vuelta y a regresar hasta su Señor. Vamos al punto número 1, escucha los versículos del 1 al 3, por favor. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúa pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia. Todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Por tanto, serán como neblina de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Una vez más vemos que Oseas está dirigiendo a Efraín. El nombre de Efraín quiere decir doblemente fructífero. Pero observemos que el profeta está hablando en pasado, lo que nos indica que tenemos que considerar el contexto histórico de esta tribu para poder comprender a lo que se refiere el profeta cuando dice que reinaba el temor. Efraín, la persona, fue el segundo hijo de José. Este hombre nació en Egipto rodeado de comodidades. Allí, cuando era niño, fue adoptado por su abuelo Jacob. Y Jacob lo bendició de una manera muy particular. A este hijo, al segundo, se le anunció que sería mayor que su hermano Manasés, a pesar de las molestias de su padre. 500 años después,
cuando Israel había sido liberado por Dios de la esclavitud en Egipto y que les fue dada la tierra prometida, Josué, el caudillo, que era de la tribu de Efraín y que dirigió la conquista de la tierra de Canaán, les concede a sus hermanos, a los de la tribu de Efraín, una tierra privilegiada, la más bonita de toda la región. Pero esto no fue nepotismo, fue así porque los de la tribu de Efraín eran considerados hombres muy valientes. Entonces ellos serían los que iban a detener el avance de los cananeos, que tenían un gran poder militar. Entonces los campeones de Efraín serían la primera línea de defensa contra los ataques extranjeros. Por eso Oseas dice: en tiempo pasado y a manera de reproche, que todos temblaban, que todos les daban honra, reverencia a los de Efraín. Como fue anunciado al hermano menor, la tribu sería bendecida por el Señor. Tenían capacidad de liderazgo, eran valientes, tenían tierras, tenían honor, gozaban del respeto de las tribus hermanas. Unos 250 años después, en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12, se nos dice que Dios iba a dividir el reino por causa de la apostasía de Salomón. Y el Señor le anuncia a Jeroboam, de la tribu de Efraín, por medio del profeta Ahías, que el reino iba a ser dividido y que él, Jeroboam, se iba a quedar al frente de 10 de las 12 tribus. Y una vez que Jeroboam se estableció en sus ciudades, en la región de Efraín, su primer gran obra fue construir 2 centros ceremoniales con 2 grandes toros de oro para evitar que la población del reino del norte viajara hasta Jerusalén a servir y adorar al Señor en el lugar y en el tiempo que Dios lo había ordenado. Jeroboam sabía que sería rey. Dios se lo había anunciado, y en lugar de dar un testimonio de agradecimiento al Señor por ese favor inmerecido que había recibido, por esa bendición que había recibido, hace 2 lugares profanos, paganos, para adorar a falsos dioses. Pero considera que para que estos templos paganos funcionaran, necesitaban sacerdotes corruptos que los hicieran operar, pero también necesitaban siervos corruptos que fueran a ofrendar a esos lugares. Así que nadie en el reino del norte era una víctima del pecado de Jeroboam. Todos eran culpables de presentarse a ofrecer pesas falsas de adoración delante de un falso señor. Los reyes que vinieron después de Jeroboam actuaron incluso peor. De manera que el reino se desarrolló otros 200 años viviendo en apostasía, viviendo en adulterio contra el Señor, hasta el momento en que llega Oseas a llamarlos al arrepentimiento, a predicar su mensaje. Por eso Oseas habla en pasado. Israel además se exaltaba a sí mismo. Se creían por encima de todo y por encima de todos. Se creían por encima del reino del sur, por encima de los egipcios, por encima de los asirios y, por supuesto, se sentían por encima del Señor. Lo hacían todo en sus propias fuerzas. Vivían engañados. Exaltarse a sí mismo de esa manera es tanto como echar confeti y poner la cabeza y celebrarse. Entonces Oseas expone un giro dramático en la narración. El pueblo de Efraín había transformado la bendición en una perdición por causa de su vida de idolatría. Te crees vivo, pero estás muerto.
El término que Oseas utiliza es exactamente el mismo que Dios utiliza en Génesis 2 para exponer la consecuencia de la desobediencia. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ese ciertamente morirás es una sola palabra en hebreo. Morirás muriendo. La falta de arrepentimiento integral ponía a Efraín en una muerte posicional. Estaban vivos, sí, pero con un espíritu muerto en sus delitos y pecados. Pablo dice en su primera carta a Timoteo que aquel que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Israel verdaderamente estaba muerto y muriéndose, porque estaban lejos y alejándose de su relación con Dios, estaban lejos y alejándose de la gracia, estaban lejos y alejándose de la fuente de la vida eterna, y se negaban a arrepentirse. Y el problema se hacía mayor porque continuaban pecando, añadían más condena a su condena. El pecado, mis amados hermanos, no conoce un fondo. Cuando creemos que estamos ahí, cuando creemos que estamos tocando fondo y tratamos de impulsarnos para salir a la superficie, lo único que va a pasar es que el suelo que está bajo nuestros pies se va a romper, porque estamos apoyados en nuestras propias ideas, en nuestros propios esfuerzos. Entonces, en lugar de subir a la superficie, nos vamos a hundir más. Esto sucede porque corrompemos el orden de prioridades en nuestra existencia, porque tomamos decisiones en función de nuestros intereses. Entonces erramos en el blanco y se hace peor. Oseas denuncia la inversión de esas bendiciones que nos fueron concedidas en ídolos. De manera que una mente corrompida va a utilizar los dones, los recursos con los que fue bendecido por Dios, por la gracia y por la providencia del Señor, para financiar, para desarrollar, para progresar en sus adulterios. La falsa adoración es producto de la falta de conocimiento de Dios. En lugar de adorar a Dios con fidelidad y celo a su palabra, lo hacían confiando en su propio entendimiento, en sus métodos, en sus capacidades. Ellos creían que podían resolver, como dirían hoy, y se exaltaban a sí mismos. Pero en su delirio de independencia provocaron el efecto contrario. En lugar de encontrar honra, perdieron su dignidad. El pueblo que había sido rescatado con poder, que había conquistado y prosperado en la tierra que el Señor Dios les había dado, que habían sido colocados como la primera línea de defensa, terminó postrado delante de aquello que había de destruir, y además lo besaban. Le daban alabanza y honra a una cultura pagana, a su forma de vivir, a sus deleites, a sus pecados. Estaban dedicados a ellos, ofendiendo constantemente la santidad de Dios. Hacían una terrible inversión. Observa cómo inicia el versículo 3, por favor. Por tanto, o sea, se está exponiendo lo banal, lo intrascendente de una vida dedicada a la apostasía, dedicada a la perdición y sin ninguna dignidad. Las obras que estaban haciendo estaban ofendiendo a la santidad de Dios, pero esas obras eran inútiles en sí mismas. Oseas emplea 4 metáforas sumamente gráficas que describen la pequeñez, la intrascendencia, la levedad de los razonamientos de Efraín. Un comportamiento que los iba a llevar a una bancarrota espiritual y material. La grandeza de Efraín no era más que una ilusión, un espejismo.
Sus obras eran como neblina. Se pueden ver muy grandes, se pueden ver densas, se pueden ver majestuosas, pero no bastan más que unas horas de calor durante la mañana para que desaparezcan. Lo mismo sucede con el rocío, con ese rocío de temprano, de madrugada, que se ve hermoso, parece que está fresco, que va a ser un día agradable, que lo cubre todo, pero que igual desaparece rápidamente. La vida misma de Israel está muerta en delitos y pecados. Podía parecer majestuosa, podría parecer refrescante y agradable, pero era momentánea, estéril y efímera. No iba a resistir el paso del tiempo, y no me refiero a las obras de Israel, que podrían ser buenas. Era el propio pueblo, es la propia vida de una persona la que no va a durar, la que va a desaparecer como neblina, como rocío. El pasaje habla de la brevedad de la existencia del hombre de este lado de la eternidad. Pero puede ser peor, porque esa vida, esas obras pueden ser tan inútiles como la paja que se avienta en la era. Es desperdicio, no sirve para nada. Simplemente es arrastrada por el viento. Pueden ser como ese humo de una chimenea que nada más obscurece, que intoxica el ambiente. La grandeza y el orgullo de Israel eran simplemente una ilusión vacía que estaba a punto de ser reventada por el soberano juicio de Dios. Escucha el versículo 4, por favor. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. La voz del Señor resuena con toda su majestad ante la necedad de su pueblo. Podría parecer que tenemos una repetición de unas declaraciones que ya habíamos escuchado. Sin embargo, esas pequeñas variaciones que encontramos en el versículo, unidas al contexto del pasaje, nos permiten ver cómo se amplían las implicaciones de utilizar el nombre y el título real de nuestro Señor. Porque en este pasaje tenemos nuevamente el título y el nombre del Señor, Yahweh Elohim. Y Dios lo está utilizando en primera persona con la finalidad de dejar sumamente claro la condición espiritual del pueblo al que va a visitar. Les recuerda que son de Egipto, que los trajo de Egipto. Es decir, les recuerda que eran esclavos. Pero de acuerdo con el contexto inmediato, el pueblo debe de reconocer también contra quién está pecando, contra quién se está rebelando, contra la majestad del gran yo soy. Cada vez que pecamos, lo hacemos contra aquel que nos encontró, que nos llamó conociendo nuestro nombre. Pecamos contra el Señor, que se ha revelado a nosotros de manera suficiente y bastante, que nos ha enseñado a caminar tomándonos en sus brazos como niños pequeños, y nos ha guiado con dignidad, con amor. La rebelión es contra el Eterno, contra el Todopoderoso, contra el Sabio, contra el Soberano, con el Dios que sacó a su pueblo de la condición de siervo para ser los reyes, de la condición de muerte para darles vida y vida eterna. Esto aplica para Israel, aplica para la Iglesia Universal y por lo tanto aplica para cada miembro del pacto. Lo que pone nuevamente a la gracia de Dios en el centro del mensaje. De manera que Israel está obligado, la iglesia está obligada, yo estoy obligado, tú estás obligado a reconocer
que tenemos un falso Dios delante del cual nos postramos y al cual besamos. Un falso Dios. Si crees que tú no tienes ninguno, simplemente revisa tu corazón. Ahí lo vas a encontrar, o mejor dicho, ahí te vas a encontrar. Aquí tenemos una acusación directa. Conocemos a otro Dios. No es una pregunta, es una acusación. Conocemos a otro Dios en singular y con D minúscula. Es mi voluntad. Es mi corazón el ídolo de mi corazón. Es mi corazón lo que amo y lo que beso. Es mi deseo robarle la gloria al Señor. Es mi voluntad lo que yo utilizo para dirigir mis pasos, para tomar decisiones. Es con mi voluntad con lo que quiero tener vida eterna. Es bajo mi voluntad con lo que quiero tener una relación con Dios. Por eso el Señor afirma categóricamente: no tendrás otra relación fuera de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor está reclamando la exclusividad de la relación que tiene con cada uno de sus hijos, la exclusividad de la relación que tiene con todo su pueblo. Y con esto destruye toda pretensión de independencia, de autonomía. Ya nos había dejado claro que todo era neblina, rocío, paja y humo. Pero el Señor va más profundo. No hay otro Salvador fuera de mí. Solo Él tiene el poder, la intención y la justicia necesaria para salvar a su pueblo de la ruina espiritual y de la condenación eterna. Solamente Él tiene el poder para salvarlos de la muerte con la que estamos muriendo. No estamos delante de un capricho del Señor. Esta declaración no es una conclusión lógica de una serie de argumentos presentados durante todo el discurso retórico. Estamos delante de la única verdad que le da certeza y seguridad a su pueblo. Es la verdad que garantiza el cumplimiento de todas las promesas del Señor, de principio a fin. Pero especialmente es lo que garantiza que la salvación no se pierde, porque la salvación es del Señor. Moisés se presenta 10 veces delante del faraón para pedir la liberación de su pueblo. En 9 de esas 10 ocasiones que se presenta delante del faraón, expresa el mismo argumento. Expresa que la salvación del Señor tiene un propósito. Y Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva o para que me adore, dice el Señor. Servir y adorar, como nos dijeron hace un momento, es exactamente la misma palabra en hebreo. Se puede traducir de las dos formas porque implican el mismo ejercicio. De manera que Dios rescata a su pueblo para que le adore. Servicio que tiene que presentar delante de su presencia. De manera que estamos en la esencia del pacto. Yahweh será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y habitará con nosotros y en medio de nosotros para que le sirvamos, diagonal, adoremos. Pero el reino del norte había escuchado el mensaje del Todopoderoso. Para aquella primera audiencia el mensaje era teocéntrico. Pero hoy para la iglesia este mismo mensaje es cristocéntrico. Y no es que sea diferente, es que nosotros conocemos con mayor detalle todas las implicaciones del pacto. Nosotros podemos reconocer que fuimos salvados por la obra de Cristo y con la sangre de Cristo.
Nosotros sabemos que no hay más Salvador que Él, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Nosotros sabemos que Cristo es Señor de vivos y de muertos. Por esto nos entregamos íntegramente a su servicio, diagonal, adoración. Y este versículo provoca una pregunta para Israel, para la iglesia. Si decimos que solamente en Él hay salvación, ¿qué más necesitas aparte de Dios? Para la iglesia la pregunta se hace todavía más íntima. ¿Qué necesitas además de Cristo? Porque nosotros, a diferencia de Israel, no esperamos la promesa en una sombra, sino que literalmente hemos visto la luz del mundo. Imagina, hermano, por favor, imagina. Israel debía de sentirse pleno con la salvación de Egipto que obtuvieron por parte del Señor para servir al Señor. ¿Cuánto más debemos nosotros estar plenos, satisfechos y gozosos, desbordados en agradecimiento y alabanza, porque es Cristo quien nos ha liberado? Y no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Fallamos en nuestro conocimiento de Dios cuando consideramos a otros dioses delante de Cristo. Y confío, mis amados hermanos, en que ninguno de ustedes tiene un altar a Baal, y espero que ni lo conozcan, en su casa. Espero que no tengan un altar a San Judas Tadeo en el patio de su casa. No nos vais a traer tatuado tú ahí, Temo, por favor. Erramos, mis hermanos, erramos cuando conocemos, cuando nos relacionamos con nuestro Diosito con D minúscula. Y le podemos poner muchas caras, y muchas caras que pueden ser buenas, morales socialmente. Fallamos cuando ponemos en el lugar de Dios a una esposa, a un esposo, a los hijos, al trabajo, a cualquier cosa creada, y la alcemos al lugar del Todopoderoso. Fuimos comprados por precio de sangre para servir de manera exclusiva a Dios. Fuimos salvados a pesar de nuestro nombre, a pesar de nuestra condición. Fuimos apartados y capacitados material y espiritualmente para ser adoradores exclusivos, sacerdotes reales del Eterno. No porque pertenezcamos a la realeza, sino porque servimos a la majestad del Señor. Y además fuimos adoptados como hijos para habitar en su casa, para comer en su mesa, y no un ratito, no como invitados, sino por toda la eternidad. ¿Qué más necesitas además de Cristo? No hay salvación fuera de Él. Y esta declaración también nos lleva a ver el enorme valor de la oración a nuestro Señor. Porque Israel andaba haciendo ofrendas, andaba pidiendo favores a Baal, estaba esperando en falsos dioses, pidiéndoles a ellos lo que solamente podía ser dado en el Todopoderoso, en el único que es capaz de escuchar y responder por las oraciones de su pueblo. Siempre de la mejor manera. Fuera de Cristo solamente vamos a encontrar paja y humo.
Y cuando esto sea retirado, cuando el humo se disipe, la realidad nos va a golpear en la cara. Nos vamos a dar cuenta de que nunca hubo un falso Dios. Nos vamos a dar cuenta que siempre fuimos nosotros los rebeldes, que siempre fuimos nosotros el ídolo de nuestro corazón. Nosotros mismos caímos en la trampa de la autosuficiencia para hacernos ingratos delante del Señor. Escucha los versículos 5 y 6, por favor. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. La traducción Reina Valera dice: yo te conocí en el desierto. Las traducciones, las dos son correctas, porque el conocimiento es una relación íntima y exclusiva que tiene implícito el cuidado. De manera que podemos notar que toda la porción gira en torno a la relación que tenemos con Dios, de manera que gira en torno al pacto, a la promesa de salvación. Y lo que debemos notar es la disposición, la iniciativa del Señor. Él es quien conoce y cuida a su pueblo. Y el señalamiento tiene la intención de hacer notar la correlación que existe en la alianza entre el pueblo y Dios. Yo te conozco, lo que implica que tú me conoces. Dios le dice a Israel: no te hagas el desentendido. No te hagas como que la Virgen te habla. No. Yo te conozco. Tú me conoces. Conoces mi nombre, conoces mi naturaleza, conoces mi carácter, conoces mi santidad, conoces mi poder, porque yo te cuidé. Porque yo tengo una relación contigo. Lo que esto implica es que Dios le pregunta al creyente: si yo te conozco y tú me conoces, ¿por qué no te comportas como lo que eres? Un hijo de Dios. Uno que además fue conocido y que fue cuidado cuando estaba en el desierto. Esto quiere decir que Dios conoció a su pueblo en las peores circunstancias, lo que subraya la absoluta necesidad que tenemos de Dios. Suponiendo, y solo suponiendo, que alguien deseara buscar a Dios, que no lo hay, por eso es una suposición. Si alguien deseara buscar al Señor, solamente se daría cuenta que en la condición en la que se encuentra es absolutamente imposible llegar a Dios, está fuera de su alcance. No hay recursos, estamos vulnerables, somos reos de muerte, esclavos. Y si esto ya es mucho, Oseas dice que además estaban en el desierto y con tiempo de sequía. No existe ninguna posibilidad de cambiar nuestro estatus, de cambiar nuestra situación. Estamos mal y de malas. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y así fuimos conocidos. Lo que implica que fuimos visitados, liberados, sustentados y guiados desde ese desierto hasta la tierra donde fluye la leche y la miel. Y Oseas cita en apenas 2 versículos la advertencia que Dios le había dado a su pueblo justamente en el desierto, antes de que entraran a la tierra de abundancia. De manera que la Biblia se interpreta a sí misma mucho mejor de lo que podría hacer cualquier predicador. Escucha lo que dice Deuteronomio 8, versículos del 11 al 17, porque con ellos se explica el pasaje del 5 al 6 que dice Oseas. Escucha, por favor. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas,
Y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 15: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. De manera que lo que sucede ahora en Oseas capítulo 13, 750 años después de lo que dijo Moisés, no es una sorpresa para absolutamente nadie. Ya habían sido advertidos de las trampas a las que serían expuestos cuando llegaran a la tierra prometida. Trampas que no eran externas, sino internas. Porque habían pasado de la tierra del desierto a la tierra fértil, de la escasez a la abundancia, pero lo hicieron sin reconocer la diestra del Señor, que les había dado todas estas bendiciones. De manera que Israel estaba convencido de que era su poder, de que era la fuerza de su mano lo que los había hecho tan prósperos y bendecidos. Y no solo dejaron de pasar hambre, sino que ahora estaban saciados, literalmente estaban hartos de tantas bendiciones. Estaban llenos y llenándose, dice el texto en el original. La falta de conocimiento de Dios produjo una hinchazón, una gordura en el corazón de Israel. Se creían elevados, se creían iluminados. En lugar de ver las abundantes bendiciones del Señor, otorgadas por la sobreabundante gracia derramada sobre ellos para adorarlo y para servirlo, Israel se alabó y se adoró a sí mismo. De manera que el residuo de pecado nos pone una trampa en la que vamos a caer redonditos si no estamos atentos a ella. La dependencia a Dios entonces se vuelve un lastre en nuestro corazón que nos mantiene postrados delante de la presencia del Señor. Ese lastre mantiene nuestro corazón en el lugar que le corresponde. Cuando quitamos la palabra de Dios, cuando quitamos este lastre que nos dice quiénes somos, nuestro corazón se va a hacer orgulloso, se va a inflar y va a tratar de elevarse por encima del Señor. Y si eres muy humilde, aunque sea al nivel del Señor. La prosperidad lejos del Señor va a producir arrogancia y finalmente olvido de la misericordia y de la gracia que fue derramada en nuestra existencia. La autosuficiencia va a llegar al punto de hacernos creer que no necesitamos a Dios para nada, ni siquiera para salvarnos. Pero la amnesia es selectiva. Se me olvida quién da la bendición, pero casualmente no se me olvidan las bendiciones. Me olvido de la santidad de mi Señor, me olvido de su carácter, me olvido de mi lugar, de mis funciones, de mi propósito. Pero sí reclamo la vida eterna, pero sí reclamo la salvación. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Israel decía que tenía una relación con Dios, pero no la honraba con servicio, con adoración fiel. Cada altar que habían levantado, y habían levantado una multitud, era una evidencia de que conocían a Dios, pero era una evidencia también de que se habían olvidado de la gracia de Dios, de que habían olvidado de quién era Dios, porque lo hacían como ellos querían, donde querían y cuando querían.
y estaban en la tierra prometida. Pero una vez más debemos decir que Dios es rico en misericordia, que es fiel al pacto. No va a permitir que su pueblo se pierda por causa de esta amnesia selectiva. Así que todo el castigo anunciado a lo largo del mensaje profético de Oseas va a llegar a su cumplimiento para traerlos de regreso con un arrepentimiento integral. Y Oseas nos describe las características de esta visita del Señor a su pueblo. Versículos 7 y 8. Escúchalos otra vez, por favor. Es Dios hablando en primera persona. Seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho, y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Salomón dice en el libro de Proverbios 15, versículo 10, que la disciplina severa es para los que abandonan el camino. Con Oseas conocemos a qué se refiere este principio de sabiduría. El castigo contra la apostasía de Israel sería contundente. Y Dios se presenta a sí mismo como un león, como un leopardo y como una osa sin cachorros. Lo hace para ilustrar las características del juicio disciplinario que vendría contra su pueblo. La propia ilustración de estos animales tan terribles nos dice que el castigo será irresistible. Es decir, el pueblo de Dios no iba a poder contender tan fuerte castigo. El profeta Jeremías en el capítulo 5, versículo 6, utiliza una metáfora muy semejante para expresar también el castigo que vendría sobre el pueblo. Escúchala. Por lo tanto, el león de la selva los matará, el lobo del desierto los destruirá, el leopardo acechará sus ciudades y cualquiera que salga de ellas será arrebatado, porque sus pecados se han multiplicado y su falta de lealtad, es decir, adulterio, se ha agravado. Lo que leemos en esta porción sucedió 100 años después de la caída del reino del norte. El profeta Jeremías está anunciando el juicio que va a venir contra Judá, contra el reino del sur, y lo está haciendo por exactamente el mismo pecado, su falta de lealtad, por la apostasía y adulterio con que el reino de Judá estaba viviendo, a pesar de que ya habían visto lo que había sucedido con Israel 100 años antes. El corazón del hombre es necio cuando no atiende la voz del Señor. Y quiero dejar muy, muy clara la ilustración que se está utilizando en Oseas con respecto a la actuación del Señor. El contexto nos permite interpretar que la metáfora, que la ilustración de los animales gira alrededor de un juicio disciplinario que está buscando romper el comportamiento de un corazón necio y duro delante del Señor. Quiero hacer la aclaración porque en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, se utiliza una ilustración muy semejante de estos animales para referirse a varios imperios que iban a hacerle daño al pueblo de Dios. Se utiliza una ilustración muy semejante en el libro de Apocalipsis del apóstol Juan, en el capítulo 13, que describe a la bestia utilizando estos mismos animales, un león, un leopardo y un oso. En el libro de Apocalipsis utilizado para describir los ataques de la bestia contra la iglesia. Por la providencia y por la gracia y por el cuidado de Dios, estamos estudiando el libro de Apocalipsis con el pastor Witsi, y él nos acaba de enseñar
que el maligno se manifiesta tratando de imitar burdamente una falsa Trinidad. El maligno trata de hacerse semejante a la actuación de Dios, pero también se nos ha dicho que Satanás es Satanás de Dios, no se escapa del control del Señor. De manera que la relación que existen entre los pasajes de Oseas y Jeremías con los pasajes que encontramos en Daniel y Apocalipsis no establecen de ninguna manera que Dios es la bestia, que son la misma cosa o la misma persona. Repito, la bestia es una imitación falsa, burda, blasfema de la autoridad de nuestro Señor. La bestia busca engañar y someter a la humanidad que se encuentra lejos de Dios. Pero, ya sea que Dios soberano esté aplicando disciplina correctiva en nuestra vida, o que el mismo Satanás esté tratando de confundirnos, el propósito sigue siendo exactamente el mismo para los miembros del pacto. Porque todo sucede bajo la soberanía de Dios. El propósito sigue siendo el mismo: traer al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y la estrategia para triunfar es universal e infalible. La conocemos, es rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo quiénes somos y clamándole por su bendición. De manera que lo que debemos de observar en el pasaje de Oseas es la descripción de este castigo, el cual va a ser íntegro, completo, va a ser contundente, porque expone el carácter infalible del Señor frente al pecado. Y todo aquel que diga que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador, solamente da evidencia de que no ha leído seriamente la Escritura. Porque aquí tenemos la evidencia de que Dios es contundente en su actuación, en su ira. Tenemos la evidencia en el reino del norte, tenemos la evidencia en una Jerusalén que quedó destruida. Inclusive el siguiente libro del profeta Jeremías, ¿sabes cuál es? Lamentaciones. Y se está lamentando por lo que sucedió en Jerusalén. Dios es contundente contra el pecado, contra aquel que practica el pecado. Y si son sus hijos, va a actuar para traerlos de regreso al camino de santidad. Va a hacer lo necesario para purificar el corazón de su pueblo, para purificar la fe de su iglesia, para que podamos vivir durante toda la eternidad delante de su presencia. Porque lo digo una vez más, sin santidad nadie verá al Señor. Israel se pasó de necio, agotó la paciencia del Señor, despreciando de manera sistemática todos los llamados al arrepentimiento, todas las señales de advertencia. Pero Dios es fiel al pacto y por su misericordia va a ir por el pueblo, lo va a visitar, solo para custodiarlo de regreso hasta Él. El pasaje se lee impactante y aterrador. Esta es la intención. Es el último llamado al arrepentimiento por parte del profeta. El que se había mostrado como un pastor tierno y amoroso, que estaba conduciendo a su pueblo por el desierto para llevarlo a buenos pastos, se muestra ahora como el ejecutor de una justicia soberana, justa. La metáfora está describiendo el castigo. Como león, llegará con una fuerza invencible y destructiva de la que nadie puede escapar. El leopardo que está acechando indica la velocidad, la precisión con la que el castigo llegará. Pero está acechando de manera que nadie sabe cuándo va a venir, cuándo se va a presentar delante de nosotros para aplicarlo.
Además dice que será como una osa que está buscando a sus cachorros. Te la tienes que imaginar, tienes que imaginarte a este poderoso animal buscando a sus crías. Es incontenible, es imparable. No habrá quien se pueda interponer en su camino, que logre evitar el castigo necesario y requerido. El castigo será íntegro. Todas estas características serán aplicadas al mismo tiempo y con un solo propósito: purificar el corazón del pueblo de Dios. Pero también nos dice que será profundo. El corazón tiene que ser desgarrado. Las profundas raíces de apostasía tienen que ser arrancadas. El barbecho tiene que ser roto para que pueda producir nuevamente frutos íntegros de santidad que nos edifiquen y que con ellos le demos la gloria a Dios. La porción es fuerte, pero todo este castigo es preferible aquí, de este lado de la eternidad, porque no se compara en nada el castigo que podamos recibir hoy con el convivir por el resto de la eternidad futura en el lago de fuego donde está el gusano que nunca muere, en ese desierto estéril y seco por toda la eternidad, no teniendo nada y deseándolo todo, sin ninguna esperanza de salvación. Dios es santo y su ira ante el pecado es real, justa y terrible. Pero no describe una pasión descontrolada, un ataque irracional y de mal genio. Lo que vemos aquí es una operación santa, personal, llena de misericordia y de amor para salvar a su pueblo de la maldad y de la injusticia con la que estaba viviendo. Aquel que rechaza a Dios como su amoroso Salvador lo va a encontrar inevitablemente como el justo e implacable juez del universo. Como declara el autor de la epístola de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amado hermano, esta mañana debo de preguntarte con toda sinceridad, ¿cómo estás? En serio, ¿cómo estás? Yo deseo y ruego al Señor que te encuentres bien, que te encuentres de maravilla. Pero esta porción nos advierte que debemos de estar muy atentos en nuestro estado espiritual, mucho más en las épocas de abundancia, cuando dices que estás bien. Porque la prosperidad, la estabilidad, lejos de la voluntad del Señor, alejados de la práctica disciplinada y constante en los medios de gracia, pueden ser un detonante para el orgullo, para el olvido de la gracia que Dios ha derramado en nuestra existencia. Viviendo lejos del Señor, vamos a perder nuestra vocación como servidores y adoradores de nuestro Dios. Se nos va a olvidar que somos dependientes de su obra en cada instante de nuestra existencia, de manera que nos vamos a hacer ingratos. Como hijos de Dios debemos reconocer que toda dádiva es buena y que todo don es perfecto, siempre que sean provistos para el Señor y que sean usados para la gloria del Señor. Por eso tenemos que evaluar cómo las bendiciones están impactando nuestra relación con Dios. Si esas bendiciones me están acercando verdaderamente a Él para hacerlo presente en cada paso de mi vida, plenamente consciente de quién soy yo, de cuál es mi nombre, pero también plenamente consciente de quién es Él y cuál es su nombre. El pasaje nos llama a tiempo
antes de que la apostasía ponga de cabeza mi existencia y entonces el Señor me visite con fuerza, sin aviso y sin que nada lo pueda evitar. Lo que también sería una bendición en tu vida, una muy dolorosa, pero bendición. Pero amado hermano, este mensaje se escribió hace 2750 años. Así que no se trata de que estemos esperando la visita del Señor en forma de león, leopardo y osa. Se trata de que seamos lo suficientemente temerosos, sensatos y prudentes hoy, atentos a la voz del Señor que encontramos en la Escritura de manera suficiente, vasta y completa, para esforzarnos y ser valientes contra ese residuo de pecado que hay en nuestro corazón, y en lugar de tropezar con él, crezcamos en santidad. Vuelvo y repito, tenemos su palabra y en ella todo lo necesario de manera suficiente para que podamos andar de una manera digna en el camino de santidad sin que nada nos falte. Conocemos la estrategia para prevalecer. Si vivimos rendidos a los pies de nuestro Señor, vamos a ir de victoria en victoria. No estoy hablando de una riqueza material, no estoy hablando de ausencia de problemas, de dolor. Voy a predicarles prosperidad. La real, la verdadera, la genuina, la que es provista por el Creador. Porque Dios nos quiere prósperos, Dios nos quiere felices. Te voy a predicar prosperidad, la que tiene que ver con ser santo como Dios es santo. Dios quiere que seas feliz, no cuando llegues a la ciudad de Dios. Quiere que seas feliz hoy, desde ahora. La vida eterna no comienza allá, la vida eterna comienza aquí. ¿Quieres saber cómo ser feliz? Y aquí los carismáticos tendrían que decir, sí. Ahí te va. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Imítalo, refléjalo. ¿No te alcanza? Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden caminar una milla, camina 2. Si te demandan la capa, dales también tu camisa. Esto es amar al prójimo. Y si acaso crees que tienes enemigos, bueno, entonces si tienen sed, dales de beber. Si tienen hambre, dales de comer. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Hazlo de manera íntegra, en silencio, sin propaganda. Hazlo como para el Señor, sin esperar nada a cambio, porque tienes todo en Él. ¿Qué más podrías querer? Oseas nos ha enseñado que Dios aborrece la adoración externa que busca la aprobación y el aplauso. Y en la actualidad no adoramos a toros de oro, no realizamos ceremonias delante de altares paganos, pero sí podemos llegar a pensar que nuestras obras nos dan méritos para estar delante del Señor. Podemos llegar a creer que nuestras buenas acciones merecen y ameritan el reconocimiento de todos y además de Dios. Lo que nosotros merecemos es la ira santa y justa del Señor, que llega con la fuerza de un león, con la sagacidad de un leopardo y con la furia de una osa mamá. Pero mi amado hermano, Cristo tiene el monopolio de la salvación. No por egoísmo, sino porque es el único que puede asumir el costo de toda esta obra. Cristo es el león de Judá, es el único que tiene el poder, la majestad y la fuerza para echar sobre sus hombros todo el peso del pecado. Cristo es el Cordero perfecto, puro e inocente, que fue voluntariamente a la cruz por nuestra culpa y en nuestro lugar para recibir lo que nosotros merecíamos.
Esta es la más grande y maravillosa bendición que recibimos, que es derramada solo por gracia y de manera sobreabundante sobre todos aquellos que creen y que esperan en el Señor. Y que por tanto existen desde ahora y para siempre, agradecidos, sirviendo, alabando al Señor con una obediencia íntegra. De manera que el mensaje de Oseas se hace actual. Nuestras obras son frágiles. Nuestro corazón es fácil de engañar. Debemos de estar enfocados en el único propósito de nuestra existencia que verdaderamente vale la pena y trasciende este mundo: la gloria del Señor. Para aquellos que están resguardados en Jesucristo, este pasaje magnifica el amor de Dios, porque ese castigo no cayó sobre nosotros, sino que envió a su propio Hijo, lo entregó para liberarnos de su justa y santa ira. Así que acudamos hoy al único Salvador, que también es el único Señor. Huyamos de nuestros ídolos, renunciemos a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, y vivamos solo por la gloria de aquel que nos amó, que nos rescató, conociendo nuestro nombre y con su propia sangre. Así que, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Les invito a que oremos. Señor Dios, Padre Santo, Señor Todopoderoso, ¿a dónde iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor, si tú eres la verdad, tú eres el camino? Señor, en usted estamos resguardados, en usted somos bendecidos. Permítanos, Padre, responder con integridad a esas bendiciones que usted nos da, Señor, con la garantía que tenemos de que no perderemos nuestra salvación, de manera que nuestros esfuerzos, Señor, estén apuntando solamente a su gloria. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, Señor, vamos a pecar en su contra, pero por su gracia, Señor, usted nos va a mostrar el pecado a tiempo, y por su gracia y misericordia, Señor, vamos a poder venir arrepentidos delante de sus pies. No permita, Señor, que nuestro corazón se endurezca. Y si es así, Padre, si ya estamos ahí, por favor, Señor, venga pronto por nosotros. Visítenos, Padre, porque no queremos estar lejos de usted. Toda la honra, todo el honor y toda la gloria sean solamente a su nombre, al Señor de los ejércitos. Oramos con humildad, con reverencia y con gozo, porque lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz hasta que Cristo vuelva en gloria. Muchas gracias. Tenemos un tiempo de café y después tenemos un breve estudio.